Hoy vamos a hablar de los galaicos, pero antes vamos a mencionar los primeros habitantes conocidos en la actual Galicia. Se trata del Homo heidelbergensis, cuyo hallazgo fue localizado en la localidad de Argo y data de hace unos 400.000 años. Y de él surgirían los neandertales, de los que existen diversas pruebas de su presencia en Galicia desde hace entre 200.000 y 40.000 años. Sí, todo el mundo ha oído hablar de Los Ángeles, pero ¿quién ha oído hablar de un neandertal? Por último, el Homo sapiens habitó Galicia durante el Paleolítico. Vivía en cuevas y se dedicaba principalmente a la caza y a la recolección de alimentos. Sería a partir del 10.000 a.C., al término de la glaciación de Gurn, cuando el Homo sapiens pudo salir más de sus cuevas, tener asentamientos fijos, dedicarse a la agricultura y pastoreo, lo que daría pie al inicio del Neolítico, que duraría hasta el 3000 a.C., momento en el que empieza la metalurgia, con la edad del cobre primero y la edad del bronce después, en el 2000 a.C. aproximadamente. Tocotó. Aburrimiento, ¿no? Más que aburrimiento, hastío. En esta etapa de transición a la metalurgia sería cuando apareciesen la mayoría de construcciones megalíticas, entre las que destaca el dolmen. Galicia está repleta de dólmenes, como el de Dombate o el de Axeitos. Por otro lado, también existen infinidad de petroglifos de la época neolítica en Galicia. La mayoría aún por descubrir, y la mayoría de los que se han descubierto están sin cuidar ni incluso catalogar. Mal. Verdadera mal, por no decir borchenoso. Sería en esta época cuando surja la cultura galaica. Los galaicos es el nombre con el que se designa a un conjunto de pueblos que habitaron en noroeste peninsular entre los siglos XII a.C. hasta el 1 después de Cristo aproximadamente. Ocupaban el territorio actual de Galicia, la zona más occidental de Asturias y el norte de Portugal. Hacia el año 10.000 a.C. llegaron a la península ibérica los celtas y otros pueblos indoeuropeos. Aunque se desconoce hasta qué punto se integraron, sí que se cree que se trajeron la metalurgia del hierro y otras costumbres. Los celtas vivían en castros, eran más granjeros que pastores y no trabajaban demasiado la cerámica. Entonces, ¿los pueblos galaicos eran celtas? Lo cierto es que no hay pruebas que así lo confirmen, y es un tema de debate entre historiadores, ya que los celtas no se daban demasiado a la escritura, lo que dificulta saber a ciencia cierta sus movimientos. Pero bueno, mientras no se enteren en el Festival de Ortigueira, todo bien. Aunque es cierto que sus fortificaciones más conocidas, los castros, fueron utilizados por los galaicos a diferencia de en otras zonas de la península ibérica, sobre todo en el este y en el sur, donde apostaban más por las construcciones rectangulares. La palabra castro proviene del latín castrum y significa fortificación militar. Los castros solían colocarse en zonas altas y estaban completamente amuralladas, a veces por varios niveles de murallas exteriores e interiores, además de fosos y parapetos. Dentro del castro las construcciones de planta eran circulares, con una base de piedra y un tejado de ramaje y barro encima de varas largas. Los galaicos no siempre tenían por qué vivir en los castros, pero eran especialmente útiles en momentos de conflicto o guerra entre poblados galaicos o contra pueblos exteriores. Existían castros interiores, de costa y de montaña. Incluso se cree que debido a su situación de unos respecto a otros, existía una estrategia definida para permitir la comunicación con señales a modo de red defensiva. Aunque los castros son numerosos en esta edad del hierro, no se tiene constancia de dónde se producían los entierros o campos de incineración. Por el contrario, en épocas más antiguas, las evidencias de asentamientos son más desconocidas. Sin embargo, conocemos infinidad de dólmenes y otros lugares donde enterraban a sus muertos. Es por ello que existe la cita: en Galicia, en la edad del bronce la gente moría pero no vivía, y en la edad del hierro la gente vivía pero no moría. No existía una única forma de organización para todos los clanes, ya que el líder podía ser elegido de forma democrática, o bien eran regidos por una aristocracia militar. Casi siempre existía la figura del sacerdote o arúspice, y aunque con un nombre distinto, este era un rol similar al del druida. Existía la minería del oro, estaño,
cobre, plomo y hierro. Su armamento consistía principalmente en escudo oblongo de madera o mimbre forrado de cuero de forma defensiva, y sus principales armas serían la espada larga, la lanza o el puñal. En cuanto a la orfebrería, las alhajas más características son los numerosos torques. También son bien conocidos los brazaletes, los pendientes y los anillos. Se usaban tanto como complemento como para comerciar. La oferta inicial para este anillo es de... 8.000 millones de dólares. 8.000 millones precio inicial. Tenemos que venderlo hoy. Venga, voy a rebajarlo un poco. Vamos a rebajar el precio a 75 dólares con 95 centavos. A ese precio no dudará mucho. Tenemos una llamada para Jess. ¿Lo hemos vendido ya? ¿Sí? Se ha vendido por 75,95. La economía castreña tenía una base agrícola, con cereales como el trigo, el millo, habas, berzas, nabos, etc. Y ganadería con vacas, caballos, ovejas y cerdos. Pero también se practicaba la caza, la pesca, el marisqueo y la recogida de frutos. Se cree que las mujeres tenían principalmente la tarea de trabajar la tierra y recolectar en el bosque, mientras que los hombres cazaban o cuidaban del ganado. Finalmente, los galaicos fueron paulatinamente desapareciendo tras la conquista de Roma. Sería Quinto Servilio Escipión quien, en el año 139 a.C., accede a las tierras de los galaicos por primera vez. Esta misión de reconocimiento, que no de conquista, se produjo cuando los... ¡Uepa, cuidado!